El día de hoy tenemos el gusto de estar en esta gran casa productora que es Sige Produciendo y tenemos el honor de estar con un invitado muy especial que es el señor Carlos Siller. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar conversando con ustedes y a la orden. Muchísimas gracias. ¿Le parece que comencemos con esta gran entrevista que es acerca de la inteligencia artificial en el ámbito del doblaje y en el ámbito académico? Claro, por supuesto. Perfecto. Con todo gusto. Y como primera pregunta, ¿nos podría hablar sobre la nueva Ley Federal de Derechos de Autor? Claro, por supuesto. Mira, esta reforma, este trabajo para comenzar con la reforma de la ley, pues surgió justamente, no tengo la fecha exacta, pero si estamos en el 2026, en el mes de abril, quizás hace unos 2 años atrás, vino la licenciada Lizy Vázquez de la IT y me vino a buscar porque me parece interesante que iniciaba la licenciatura en actuación para doblaje de voz. Y bueno, como es una de las ramas de la inteligencia artificial que podría afectar en la industria del doblaje, se acercó conmigo y me dijo, fíjate que vamos a empezar a trabajar sobre la legislación de la inteligencia artificial, protegiendo al doblaje, al intérprete. Y me pareció muy interesante que el marcar nosotros como la primera escuela, eh, con el interés de conseguir un registro de validez oficial de estudios, un REVOE, para una licenciatura en actuación para doblaje de voz, que para nosotros significaba muchísimo porque era parte de profesionalizar ya la industria. Entonces, era un momento muy importante porque dejaba de ser un oficio y se convertía en una profesión. Entonces, después de esta conversación, tuvimos una reunión con el diputado Paulio Emilio García de Morena, un diputado local de Morena, que estaba muy interesado en colaborar con esta parte importante, es decir, tenía la intención de proteger al artista. Participamos en la primera marcha. El punto de reunión fue en Bellas Artes y de ahí caminamos unas calles hasta el recinto donde están ubicados los diputados federales, del estado, del estado, pues. Y fue la primera manifestación, fuimos escuchados por él y puntualmente tomó nota acerca de las circunstancias negativas que podría tener la inteligencia artificial con el trabajo de los intérpretes, de los actores, y no solamente los actores, sino también de traductores, de gente de producción, de ingenieros de audio, de ingenieros que hacen la mezcla del audio, de los que hacen QC, y pues imagínate un número importante de actores dedicados al doblaje. Y bueno, fue así como comenzamos. Después hubo ciertas reuniones con su asistente en su oficina, revisamos un grupo de personas como Lili Barba, como Laura Mijangos y la propia Lizy Vázquez. Empezamos desde este lado, pues no somos abogados, yo estudié publicidad, entonces, sin embargo, tengo una hija que es abogada, platicamos y entonces empezamos a revisar de una manera muy simple nos tuvimos que echar toda la ley de cinematografía, la ley del trabajo, la ley de telecomunicaciones, de la radio y telecomunicaciones, para revisar cuáles serían los artículos que podríamos o deberíamos modificar para proteger el trabajo de los artistas, de los actores de voz. Y bueno, fue como empezamos a revisar algunos artículos, algunas leyes. Bueno, eso fue el camino que empezó el proceso de la legislación. Hasta que llegó, evidentemente, se hizo un formulario y el 8 de marzo la Comisión de Cultura, del Trabajo y Previsión Social envió un primer manifiesto, dictamen, para que se modificaran algunas leyes, principalmente la del trabajo y la de previsión social. El día 15 de abril estuve, fue un momento importante el estar presente en la Cámara de Diputados para la lectura de la reforma. Se dio lectura, algunos partidos estuvieron en contra, como el
bueno, para no entrar en detalles políticos, ¿no? Ujú. Algunos en contra, otros se abstuvieron y bueno, el partido Morena fue el que estuvo a favor, de hecho fue el que hizo la iniciativa de la ley, ¿no? Entonces, yo soy apartidista, cabe señalar, pero bueno, es un proceso que tienen obligación las personas que Sí. nos legislan de hacer, no importa el color, pero eso es una obligación, es parte de la responsabilidad de tener un cargo político, un cargo público. Qué interesante lo que nos platica. ¿Cómo fue justamente esta unión del gremio de actores de doblaje para luchar por esta ley y que la presidenta los escuchara? ¿Cómo se dio? Bueno, mira, padrísima tu pregunta. Hay algunos, no creas que todo el gremio está a favor, ¿eh? Ok. O bueno, al principio no estaban a favor porque muchos incrédulos, mucha gente que busca la foto, Sí. eh, muchos pues actores que tienen poco conocimiento de cómo son los procesos de la legislación. Digo, no, yo no soy un experto, pero investigo y entonces hay que escuchar, hay que saber escuchar, hay que saber comprender y entender cómo funciona las leyes, ¿no? Cómo se legisla, cómo se modifican. Hubo una convocatoria que nuevamente hizo la convocatoria Lizzy Vázquez de la IT en el Monumento de la Revolución y ciertamente, bueno, pues se juntó la gente de la ANDA, también de AMELOC, de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales y algunos otros actores y locutores que fueron convocados y que asistieron. A nosotros como escuela me dieron el uso de la palabra, pero me parecía mucho más interesante y mucho más original que los estudiantes, escogimos a 2 estudiantes destacados de la licenciatura en actuación para doblaje de voz, para que fueran ellos quienes expresaran su sentir como estudiantes. Ujú. Si bien están estudiando una carrera, pues tienen que hablar y proteger su futuro profesional, ¿no? Entonces, eso creo que fue una mejor decisión, dejarles el uso de la palabra y que expresaran. Y después de esa convocatoria, sinceramente tuvo el eco que no esperábamos, ¿no? Realmente Sí, claro. sí causó el eco de tal manera que un reportero estuvo a bien, porque si ese reportero le pregunta en la mañanera a la presidenta, Ujú. pues no hubiera pasado quizá nada, pero tuvo bien preguntarle y entonces de ahí convocó, me parece, a Indautor, no estoy seguro de eso, pero me parece que fue Indautor y lo convocó para darle seguimiento y entonces ver qué podía suceder con esto. De hecho, semanas antes nos convocó el diputado Paulo Emilio a una mesa de conversación y hubo una rueda de prensa también en la cual participé, por supuesto. Eh, y en esa oportunidad el mundo es muy chiquito, uno de los exponentes de Indautor, resulta que somos amigos de la infancia, Wow. tenemos muchos años de no vernos. Y entonces, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Se llama Alberto. Y entonces intercambiamos teléfonos y corte A, pues a los días sucedió el tema de la manifestación. Wow. Eh, de hecho, eso fue el lunes, fue un domingo, el lunes la presidenta convocó, el martes me habla mi amigo y me dice, oye Carlos, ¿tú tienes el teléfono de tal persona? Sí, sí los tengo. Es que, ¿qué crees? Que nos están convocando y ya ves que la presidenta dijo, no sé qué. Wow. Pues total, le pasé los teléfonos, por supuesto, con mucho gusto, ¿no? Para darle seguimiento al proceso. Y bueno, pues hasta ahí fue como el comienzo. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto Sí. porque de alguna manera u otra hemos colaborado muchísimo con esta parte de la intención de proteger esta industria que es maravillosa y que pues, es tan maravillosa y tan grande la industria del doblaje que todos ustedes llegan a su casa, prenden la pantalla, el televisor, como le quieran llamar, y lo que vean, hoy en día está el 65% o 70% está doblado aquí en México. Entonces, y todo, o sea, aunque no sea doblado en México, pero
todo está doblado y eso genera economía a las productoras, a las streaming. Entonces, somos parte de una economía mundial, ¿no? Entonces, por eso la relevancia de lo que se pueda lograr. Muchísimas gracias por su respuesta. Es maravilloso el mundo del doblaje y por lo que nos cuenta, qué padre que se dio de esta manera y que una cosa fue llevando a la otra. Entonces, pues muy padre. Muchas gracias. No, hombre, la vida te va llevando por el camino adecuado. Cierto. Entonces, cuando tienes un objetivo y un propósito, la vida te lleva a ese camino. Me encantó la frase. Gracias. ¿Qué tan presente considera que está la IA actualmente en la industria del doblaje? Pues mira, yo creo que ha avanzado bastante. En general, te puedo decir que la industria del doblaje no está en contra de la IA. Podemos convivir, podemos solamente establecer las reglas del juego y sin que afecte el trabajo que hacemos los seres humanos. Desde hace un momento, desde la producción hasta el producto final, ¿no? Que es la entrega al cliente, donde tenga que ser un trabajo hecho con el talento que solamente un humano puede tener. Entonces, vemos muchas ventajas en la inteligencia artificial, hace todo mucho más rápido, que bueno, al final del día yo no sé si es una ventaja o desventaja, ¿no? Porque todos los procesos salen rapidísimos. Y eso, bueno, creo que hace que tu día pase mucho más rápido, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando hacemos procesos mucho más largos los procesos, pero se cuidaba muchísimo más el trabajo, había más detalle. Por ponerte un ejemplo, hace algunos años el doblaje tradicional se hacía en un atril como el que tenemos aquí en la cabina, pero estaban 2, 3, 4 o 5 actores o más haciendo una secuencia. Y entonces eso le daba una cierta naturalidad al trabajo. Mi teoría es porque tienes la presión del compañero actor. Si él era un muy buen actor, tenías que ponerte a las pilas porque tenías que llegarle a él, ¿me entiendes? Y tenías que tener un nivel de concentración extremo. Por ejemplo, en aviación, los tripulantes no vuelan. Es más, un copiloto y un primer oficial, un piloto y un primer oficial no pueden volar juntos si no hay una buena relación, porque pueden provocar accidentes, ¿no? Entonces, tan importante es la relación en equipo en un avión como es importante en una grabación, de saber escuchar las indicaciones, de no solamente escucharlas, sino ejecutarlas. O sea, el doblaje es un arte, porque imagínate cuánto cuesta una producción de una serie, una película, cuesta millones de dólares, y entonces no puedes hacer un mal trabajo de doblaje porque sería una falta de respeto a una productora, a una producción, a un director, a alguien que puso su corazón en ese proyecto, como para que tú lo eches a perder porque la voz no queda, ¿no? Porque que eso tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Ciertamente agilizas algunos procesos internos, ¿no? Si tú ves Instagram, TikTok o lo que sea, tú puedes hacer tus propios videos. Y antes había un equipo de personas que se dedicaba a editar. O sea, la edición de video es un arte, como la edición del audio también es un arte. Yo tengo horas editando, haciendo diseño de audio, y realmente es cada efecto, cada música, cada palabra está relacionado en conjunto con las emociones. Entonces, con el estado de ánimo inclusive de quien está haciendo la producción. Si el estado de ánimo de una persona que está haciendo el diseño de audio no es el más, digamos que no está pasando por un mejor tiempo, lo va a reflejar en diseño de audio. Si está pasando por sus mejores momentos, lo va a reflejar en su diseño de audio. Porque eso es lo único que puede hacer el ser humano. Transmitir emociones, positivas, negativas o como sea. Pero eso es algo que no hace la inteligencia artificial. ¿Hay beneficios? Sí. Pero mi opinión personal es que la IA es como una novedad y que poco a poco la vamos a ir dejando, ¿no? Solamente vamos a ocupar algunas cosas,
que sean esenciales, pero es mi opinión. Porque de hecho así lo hemos experimentado, yo lo he vivido, de proyectos que se hacen con inteligencia artificial y dices, no sirve, no funciona. Y la gente los ve porque es novedad. Justo como lo mencionaba, es novedad la inteligencia artificial, más que nada porque pues no se compara lo humano con inteligencia artificial, porque no transmite esas emociones, ¿no? Como les decía. Entonces creo que sí, la inteligencia artificial pues sí ha como quitado esa parte del transmitir emociones, de que tengan un trabajo en equipo, ¿no? Como les decía, todo lo que hay detrás. Y eso pues sí también está muy interesante que pues la IA ha como reemplazado todo eso, ¿no? Y bueno, ¿qué cambios ha observado en la industria del doblaje desde la llegada de la IA? Los cambios que he visto es que ha disminuido el trabajo de los profesionales. Por supuesto que sí hay muchos materiales que se empiezan a hacer con inteligencia artificial, pero que vaya, se nota cuando es inteligencia artificial y no comunica, pero sin embargo es un bache con el que estamos pasando. Por ejemplo, hay clonación de voces también, que no solamente puede afectar a la industria, sino también a, a las personas en general, ¿no? Sabemos sobre algunos abusos o fraudes que suceden con las voces. Vaya, el impacto es global, es general. Y insisto, en la industria sí ha afectado en razón de que, bueno, se empiezan a hacer proyectos con inteligencia artificial. Entonces, afortunadamente, pues está la legislación y pues, se va avanzando poco a poco. Falta muchísimo por avanzar en cuanto a la parte de la legislación, pero hay un gran avance. Y insisto, no es que esté en contra de la inteligencia artificial, para nada, solamente hay que buscar las normas, las reglas, que sí, que no, por qué no, defendiendo el trabajo de los humanos, de los artistas en general, de los intérpretes. Pues muchas gracias por estas respuestas maravillosas, porque creo que sí es muy importante defender el trabajo de las personas, la preparación que hay. Absolutamente. Porque pues es algo fundamental, ¿no? Su preparación. Y pues muchas gracias por estas respuestas. No, gracias a ti. Y ya para ir terminando, en el ámbito académico, ¿cuáles cree que son los principales riesgos o desventajas del uso de la IA en los estudiantes? Bueno, mira, particularmente he visto una generación que le cuesta trabajo concentrarse, como que es una generación a nivel licenciatura que me queda claro que falta mucho, pues desde los valores de casa hasta cómo se comportan las clases. Definitivamente, por ejemplo, nos hemos encontrado con temas donde los chicos hacen plagio, ¿no? De algunas tareas se les deja saber, oye, esto que estás haciendo no está correcto, ¿no? Pero pues toda la inteligencia artificial creo que lo que ha ocasionado con generaciones actuales, espero que no sea con ustedes, pero es hacer la vida como más cómoda, pero más cómoda sí, pero yo no sé cuál es el resultado después, ¿no? Porque el aprovechamiento y el aprendizaje, por más que queremos hacer razonar al estudiante para que sea un estudiante destacado, profesional, que razone, que tenga ética, que tenga profesionalismo, cuesta mucho trabajo. Hace poco, mira, por ejemplo, había una estudiante que tenía eh, Asperger y entonces de repente se dormía en las clases. ¿Y por qué cuento esto sobre la inteligencia artificial? Sí. Ahorita voy para eso. Le decía, oye, bueno, ¿por qué te duermes en las clases? Es que tengo Asperger. Y le dije, mira, en este momento te voy a buscar cuántos actores famosos en Hollywood hay que tienen Asperger. Y cuando vi las imágenes dijo, wow, ¿en serio? Digo, sí, claro. Entonces, porque él me decía, es que yo a todas mis tareas las hago con inteligencia artificial. Y entonces decía, bueno, ¿y cuál es tu aprendizaje de todo esto? O sea, todo lo copias, lo investigas, medio lo investigas porque le preguntas a ChatGPT y te da una respuesta y ya no leíste, ni siquiera lees, ni siquiera leen, muchachos. O sea, nos han entregado trabajos donde dice abajo,
Si gustas te puedo dar un PDF, no sé qué, no sé cuánto. Imagínate, no leen. Y eso es gravísimo, es muy grave. Entonces yo creo que sí hay que utilizar la inteligencia artificial, por supuesto que sí, porque es una herramienta, pero no solamente hay que conformarnos con la respuesta que nos da ChatGPT. De hecho, a ChatGPT tú le puedes preguntar y le puedes decir a ChatGPT, a ver, esta respuesta que me estás dando no es la respuesta que busco, yo busco una respuesta profesional de alto nivel. Y te cambia el tema. Y lo lees otra vez y les dices, no, yo quiero que seas más específico en esta parte. Le puedes exigir a ChatGPT y te repite la respuesta y te dice, wow, te va conociendo también inclusive. No sé si lo han hecho, pero si tú le preguntas de lo que el resultado que te dé lo que le preguntes a ChatGPT, y si tú le dices que quieres una respuesta profesional, o sea, inclusive si tú le dices, oye, no me estés viendo la cara, no me pongas a mí este tipo de respuestas tan simples, yo necesito una respuesta profesional, te la cambia y le va subiendo de nivel. Pero tienes que leer el documento. O sea, tienes que, eh, como decíamos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no te tiene que dominar, la tienes que dominar tú, no ella a ti. O como el teléfono celular que pues mucha gente la domina, ¿no? La utiliza para ver N cantidad de cosas que ni siquiera tienen valor. Yo, por ejemplo, mi teléfono lo utilizo para comunicarme, ciertamente, para mis reuniones, para tener contacto con mis clientes todo el tiempo, porque me doy cuenta cuando me mandan un mensaje, un correo, o tengo una notificación de algún movimiento, por ejemplo, en la plataforma, etcétera, para estar al día, al pendiente. Entonces, el teléfono trabaja para mí, ¿no? Sí. Pero realmente sí ha afectado la inteligencia artificial con el pensamiento de los jóvenes. Hay un maestro que da una materia que se llama mercadotecnia, y usualmente no tiene una buena respuesta de los estudiantes porque les cuesta mucho trabajo pensar. Entonces, esa es una de las consecuencias de la inteligencia artificial, de manera negativa, ¿no? Entonces, basándonos en esto que nos está comentando del pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Actualmente, pues, nos hemos dado cuenta que a lo mejor en lo que nos está platicando no ha mejorado, ¿no? En este caso, con los estudiantes, o depende de la manera en que usen la inteligencia artificial, está afectando su aprendizaje como tal de aprender y absorber conocimientos, o ya va a derivar, como usted dice, de otras cuestiones de cómo se utiliza. Los impide absorber conocimientos. O sea, es definitivo. O sea, si, si tú te dedicas a utilizar la inteligencia artificial para simplificar tu trabajo, no vas a tener conocimiento. No va a llegar el conocimiento a ti. Entonces, porque el conocimiento se razona. Porque si no razonas, no adquieres el conocimiento. Si no lo piensas, si no lo analizas, no adquieres el conocimiento. Simplemente lo ves. Lo ves pasar y no lo haces parte no suma a tu conocimiento, a tu preparación profesional. Entonces, definitivamente es una cuestión de que tú tomes la decisión de utilizar la IA a tu favor, pero que no haga tu trabajo. Porque si lo dejas que haga tu trabajo, desde ahí le estás abriendo las puertas y vas a ser un ignorante toda tu vida. No vas a llegar a nada, ¿no? Entonces, precisamente mira, por ejemplo, hay software que puedes utilizar para crear video y wow, si tú te metes a un, a un Premiere, por ejemplo, a un Canva y empiezas a investigar cómo funciona, puede ser cosas maravillosas. En un corto tiempo sí, pero tienes que razonar y pensar. No solamente poner las imágenes por ponerlas, sino que tienes que pensar en cómo la persona va a ver tu proyecto, cómo se va a ver tu imagen, qué es lo que quieres. Y si no estás satisfecho con eso, pues tienes que buscar otros elementos. Pero siempre y cuando estés satisfecho de lo que estás haciendo. Porque si no estás satisfecho, pues vas a ser un mediocre. Y vas a crecer de una manera mediocre. Y vas a ser un
un papá, no sé, una familia mediocre. Suena fuerte, pero realmente lo es, ¿eh? En verdad, o sea, lo que estudies, tienes que hacerlo con el corazón, con la determinación, con el profesionalismo y con el compromiso que significa tener una licenciatura. Es un compromiso con la sociedad, con tu familia, con tu futuro. Es tu futuro, imagínate. Es el futuro de tu vida. Imagínate lo importante que es. Que suena así como tus papás te dicen, tu futuro, piensa en tu futuro y no sé qué, pero realmente, si te pones a analizar, te sientas y dices, oh, y realmente tiene futuro lo que estoy estudiando. O sea, cada vez la vida es más complicada. ¿Por qué? Porque hay inteligencia artificial que va a sustituir tu trabajo. Entonces, o te pones las pilas o te pones las pilas. Ok, sí. Es muy interesante, ¿no? O sea, a lo mejor y no lo vemos, pero está a la vuelta de la esquina, ¿no? Como dirían Totalmente. por ahí. Ya para cerrar finalmente con broche de oro, ¿qué reflexión nos podría dejar acerca en la cuestión académica con los estudiantes sobre el uso de la IA? ¿Qué reflexión les dejaría a ellos? La inteligencia artificial está puesta ahí la tienes y tú sabes cómo la vas a ocupar. A tu favor o simplemente vas a permitir que la IA te absorba. Y, insisto, si a un ChatGPT tú le exiges una respuesta mejor, te la va a dar. Y entonces hay que leer lo que ChatGPT nos comunica, pero hay que exigirle a la inteligencia artificial. Y entonces, eh, poco a poco, si tú utilizas el ChatGPT, poco a poco te va a ir conociendo, por supuesto, y te va a dar respuestas más lógicas, más inteligentes. O sea, como que el ChatGPT te mide cuál es tu nivel, ¿no? Sí. Sinceramente. Entonces, mi recomendación es que no dejen de estudiar, que analicen cuáles son las ventajas que les puede dar la IA para, para comodidad de ustedes, para poder tener una garantía en su futuro. ¿Cómo utilizo la IA para que yo tenga una garantía en mi futuro? Esto, vaya, no para que me simplifique el momento. Si voy a utilizar la IA para que me simplifique el momento, pues padrísimo, pero mi momento después, el hecho de que yo entrego un trabajo y abajito, ¿por qué no le diga, si quieres te preparo un PDF con un resumen, no sé qué, para tu presentación? ¿No? Entonces, eso es grave, es muy grave. Entonces, eh, ustedes tienen la decisión de qué tipo de personas y profesionales quieren ser. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues fue un placer haber platicado con ustedes y cuando necesiten algo, pues estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos otorgado esta entrevista. Nos sentimos muy honradas de habernos permitido estar con usted y entrevistarlo. Con todo gusto. Muy gracias a ustedes. Gracias. Y les deseo mucho éxito. Y hay que pensar las cosas. Hay que superar a la IA. Hay que crecer. Hay que tener amor por lo que hagan. Todo lo que hagan, háganlo con el corazón y con el compromiso de una sociedad y con el compromiso de ustedes, por supuesto. La vida no viene fácil, cada vez es más complicada. Mucho tiene que ver la IA, ¿no? Entonces, pues hay que trabajarle. Así es. Gracias A ustedes. otra vez. A ustedes.